5 de la mañana, 35 minutos, 5 de la mañana, 35 minutos. Ya estamos enlazados directamente desde Caracas, Venezuela, con nuestro hermano Rafael Caras Rabia, quien nos acompaña como todos los días jueves con el mensaje de la palabra de Dios. Hermano Rafael, una vez más, muchas gracias, que el Señor Jesús lo bendiga. Gracias por colaborar con nuestra estación radial CBS. Hermano Rafael, muy buenos días, damos el cambio, adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por las ondas de CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria, para su honra. Hoy día 12-10 del 20 del 23, saludando a mi hermano Ormedo Poaquiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludando a Betel Radio, Radio Online. También saludando a Luciana Radio TV y a Roldán Radio y todas las emisoras que en este momento puedan estar conectadas. En este momento sabemos que hay guerra en varias partes del mundo en este momento y son cumplimientos de la palabra. Y bueno, debemos de saber que todos los días debemos orar y bendecir a la tierra santa, que es la tierra de Israel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos en nuestras oraciones a bendecir a Israel y a orar por el pueblo de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin ser más, sabiendo que ya por esta predicación se ha orado, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías 41:10, y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta predicación lleva por título Depresión. En muchas ocasiones en nuestra vida pueden llegar depresiones, ya sea por causa de que hay mucha nostalgia en nuestra vida, quizás porque no se ha realizado parte de nuestra vida de manera sentimental, de manera emocional, de manera física o de alguna manera, ya sea que no se haya realizado comprar una casa o comprar un carro o un vehículo o cosa que nos hace falta, ya sea para desenvolvernos en lo emocional o en lo material o en lo espiritual. La depresión puede llegar a causa de no ser realizado o no estar realizado en alguna de las tres áreas ya nombradas. ¿Y qué es la depresión? Ocasionalmente todos nos sentimos de alguna manera melancólico, nos podemos sentir triste, pero estos sentimientos por lo general son pasajeros. ¿Y por qué pasajero? Porque siempre que el cristiano está buscando solución al problema e investiga a causa de qué es lo que lo puede mantener en una depresión, y esa persona investiga, se dará cuenta de que todo tiene solución y se supera en poco tiempo cuando ya tiene esa investigación para su vida personal. Hay personas que pueden llegar a tener trastorno por causa de una depresión, ya sea un trastorno físico, emocional o espiritual, por causa de esa depresión. Las personas pueden caer en depresión por causa, gran cantidad de personas caen en depresión a causa que tienen sentidos y tienen dones espirituales desarrollados dentro de sí, que son dones como el don de ciencia, como el don de profeta. Las personas que tienen este tipo de dones son personas que llegan a caer con mucha regularidad en depresión, ya que pueden llegar a sentir espíritus inmundos, y a causa de no saber que eso viene a causa de eso, las personas pueden tener esos trastornos porque espíritus se pegan a esa persona, y esa persona, por no estudiar o por no autoestudiarse, vive con ese tipo de depresión. Puede llegar a lugares y de repente puede sentir unas enormes ganas de llorar, unas enormes ganas de repente quizás hasta de autoagredirse, por causa de que hay espíritus que están en un lugar como espíritus territoriales, espíritus que están ahí por causa de que de repente sucedió un evento justo antes de que esa persona llegara, y a causa de eso hay espíritu en ese lugar, pero solo lo llegan a sentir aquellas personas que tienen don de ciencia o aquellas personas que Dios les dio el don profético. Son personas que pueden llegar a sentir cosas alrededor de donde viven.
cosas alrededor. Incluso son personas que llegan a sentir que puede llegar una persona o que una persona va a partir por causa de que ese don está ahí. Qué bueno es cuando una persona puede saber que tiene estos dones dentro de sí y empieza a estudiar en base a eso. Es importante que usted estudie la palabra de Dios porque hay infinidades de dones, pero todos vienen de parte de Dios, pues la palabra de Dios dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay personas que saben que tienen este tipo de facultades, y cuando tienen este tipo de facultades, hay gente que vienen y dicen que, oye, porque yo tuve que heredar esto de mi familia, esto es una maldición, y esto es una maldición, y esto es una maldición. Y hay gente que por no entender su don, creen que eso es una maldición. Y cuando le piden a Dios, Dios se lo apaga. Y es una cosa que viene a ser más contraproducente todavía, porque cuando hay algo que Dios coloca en una persona y eso está vivo, porque todo lo que Dios da es algo que está vivo, y si usted no lo nutre de la manera adecuada le va a causar más contraproducencia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Hay personas que tienen este tipo de facultades y lo que se hacen es llenar de pastillas, de medicamentos, y lo que Dios puso no lo puede parar alguien con medicamentos, solamente Él es el que puede hacer que usted pueda entender el don que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto un don y por no entenderlo caes en depresión, caes en cosas de autoabusarte tú mismo, autodañarte tú mismo por causa de no entender ese don. He conocido personas que son tremendas personas que si llegaran a conocer ese don, si llegaran a desarrollarlo en el nombre de Cristo Jesús, fueran personas terribles, pero terribles, terribles en el reino de Dios. ¿A qué me refiero? Personas que pueden llegar a hacerle mucho daño al enemigo, pero el enemigo ya sabe eso. Y como el enemigo ya sabe eso, ataca a esas personas grandemente, creándole infinidades de problemas. Y la persona no salen de ese problema por falta de conocimiento. Aquellas personas no salen de donde están, del lodo cenagoso. Y como carro rústico pegado en barro y no sale por causa de que la persona le falta conocimiento. Por eso la Biblia dice en el libro de Oseas, cuando habla de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas en este momento en hospitales, personas que desde pequeños carraticos enfermizos y enfermizos y enfermizos por causa de lo que Dios puso ahí? Es algo muy poderoso y el enemigo lo sabe, que si ese cristiano se da de cuenta, que si esa persona que todavía no ha aceptado a Cristo se da cuenta de que Dios le puso algo grande dentro de sí, algo poderoso dentro de sí, esa persona entenderá, buscará de Dios, saldrá de esa depresión por causa de que empezará a buscar donde es el lugar correcto. Y el lugar correcto es en Cristo Jesús. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Es importante que usted conozca esta palabra. Aquella persona que todo el tiempo vive metiéndose medicamento porque siente depresión. Usted tiene don de ciencia, y aquellas personas que tienen don de ciencia, que empiezan a escuchar voces, que empiezan a escuchar cosas y creen que están locos. No, 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 usted no está loco. Usted tiene un don de ciencia que no lo ha entendido, pero en el cristianismo, en el evangelio, se le puede explicar correctamente a través de la poderosa palabra de Dios, porque es una palabra que está viva, que le va a hacer entender su don en plenitud, y cuando lo entienda en plenitud, usted puede servir a Dios y puede saber que aquello que le asusta, que aquello que lo está asustando por causa de ese don, al entenderlo, puede ayudar a muchas personas, porque los dones están presentes en nuestra vida para poder ayudar a toda persona, para poder restaurar a todas personas, para poder decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Me dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 37, 23 al 24, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.
porque Él te sostiene cuando tienes esa depresión dentro de ti. Él te sostiene. Debes de saber que lo que Él puso en ti es algo poderoso, pero debes entenderlo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de lo que Él ha puesto en ti. Debes de entenderlo, pero debes de buscarlo a Él. No buscar medicina, no está buscando medicina cada rato. Debes de comprender que eso que se puso adentro de ti es algo que está vivo. Los dones son algo que está vivo, es algo poderoso para poder ayudar a la demás persona. Y alguien preguntará, ¿y cómo yo puedo ayudar a alguien si vivo todo el tiempo en una depresión? Si todo el tiempo vivo asustado, vivo todo el tiempo asustada, vivo todo el tiempo que me están pasando, creo que me va a pasar algo, vivo escuchando voces, vivo escuchando espíritus inmundos, vivo viendo cosas raras, vivo viendo demonios, vivo viendo, porque es un don de parte de Dios. Y ese don que viene de parte de Dios, Él es el que te da la fortaleza para poder entender el don que Dios ha puesto en ti. Lo vas a entender si lo buscas a Él, si empieza a leer de Él y a conocer de Él. Usted va a sentirse confiado en Él. La depresión es una enfermedad común pero grave, y la mayoría de parte de las personas que pueden padecer esta clase de depresión por causa de este tipo de don necesita tratamiento. Ahora, hay gente que pueden llegar, cuando se le habla de tratamiento, van a ir de una vez a la medicina, y esto lo que lo va a hacer es retroceder en este tipo de búsqueda. Ahora, ¿por qué le digo que va a retroceder en tipo de búsqueda? Porque lo que es de Dios tiene que ser nutrido por lo espiritual, y aquello que viene siendo nutrido por lo espiritual va a ser algo espectacular en las manos de Dios. Hay casos donde este tipo de depresión puede ser prolongado en una persona durante muchos años, e incluso puede afectar la parte emocional de gran manera del que lo posee, del que lo padece, y también puede afectar a su cónyuge, a sus hijos, a sus hijas, porque esto es algo que pique y se extiende en una familia. Pero mira lo que te quiero decir sobre esta palabra. Cuando usted está padeciendo depresión, cuando usted y busca de mano del hombre y no de mano de Dios, mira lo que me dice en el libro de Crónicas 16:12 al 13. Me dice así la palabra de Dios. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Mírese que es la cosa, y esto refleja de algo del caminar. Y sigue diciendo, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es un hombre que no reinó casi por causa de que él no buscó de Dios, sino que buscó de los médicos. Es tremendo saber, y es bien sabido que muchos médicos en el mundo ayudan a personas, pero toda persona que debería de tratar un problema que es espiritual, lo va a tratar de manera física, esa persona nunca podrá salir de dicho problema. Y aunque hay personas que llegan a sanar y de repente pueden llegar a estabilizar algo en forma de depresión, cuando el analgésico que están tomando pasa su efecto conforme al tiempo, después tienen que buscar otro medicamento mayor o de más potencia para poder calmar a esa persona. Y es bien sabido que hay personas que están tomando medicamentos para la depresión, llega un momento que no le hace caso y tienen que buscar otro medicamento, y eso es lo que hace, se crea un círculo vicioso, y resulta que lo que usted tiene dentro de sí es algo espiritual que solamente debe ser controlado por lo espiritual. Y cuando me refiero a esto, me refiero al Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Dios ha puesto algo en ti espiritual que debe ser llenado con lo espiritual, usted podrá saber que aquello que Dios le puso no es para que cause miedo o depresión o viva en un temor constante, sino que viva en plenitud en el nombre de Cristo Jesús, porque cuando entienda que eso se recarga y se puede dirigir por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de sus promesas, confiando en Él, buscándolo a Él, llenándose de Él, usted va a saber
de que eso que causa depresión realmente le va a causar una llanura muy grande cuando pueda, cuando pueda ayudar a aquellas personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le puedo contar un testimonio. Cuando yo era niño, resulta que me llevaron muchas veces a hospitales y era un niño extremadamente enfermizo cuando era niño, y era por causa del don que tenía y que todavía poseo, y gracias a Dios sigo buscando de la palabra de Dios, sigo buscando de Él, llenándome de Él para poder ayudar a personas. Recuerdo en muchas ocasiones que cuando era niño, cuando estaba en el kinder, resulta y pasa que de repente me quedaba así, cuando alguien queda como frisado, que queda como congelado en el tiempo, pero cuando me tocaban, aquella persona que me tocaba se le profetizaba siendo un niño, y a esas personas siempre que se le profetizaron pasaban cosas. En una ocasión estaba siendo niño, o sea, aproximadamente unos 6 o 7 añitos, unos 6 añitos, 6 5 añitos aproximadamente, pasó algo así que me quedé como frisado, como así como cuando alguien queda congelado. Y cuando me fueron a tocar, una señora que me fue a tocar, que era una maestra de ese lugar, yo le decía, muchos niños heridos, muchos niños heridos, muchos niños heridos, y me puse a llorar. Recuerdo que me puse a llorar, muchos niños heridos, cayó encima, y yo le decía así. En esa misma semana estaban rompiendo la calle por donde está ese colegio, y estaban rompiendo la calle, y un tractor se les pichó un caucho, y al pichársele un caucho, como ya era muy tarde, era muy de noche, el camión que venía a buscar a ese tractor no vino. Entonces ese caucho lo metieron adentro del colegio. Al día siguiente, cuando se entraron, había muchos niños que entraron al colegio, y resulta que ese caucho no estaba asegurado, y aparte de eso, que el caucho tenía hasta el rin, y estamos hablando de un caucho de tractor que para un niño esa aroma excedía por mucho el tamaño de un niño. Resulta y pasa que unos niños tocaron el caucho porque estaba mal puesto de hecho, y el caucho ha caído, y ha caído encima de muchos niños, incluyéndome. El caucho cayó, me cayó a mí, me cayó en la espalda, y a otros niños le cayó, pero el que mayormente llevó el golpe fui yo, y estamos hablando de que apenas tenía entre 5 y 6 años. Resulta y pasa después que hacen la placa y todas esas cosas, resulta que se había la columna se había separado de la parte de la cadera. Decían, ese niño va a quedar inválido. De hecho, me habían puesto un yeso muy grande que me dejaba inmóvil desde el tronco hasta las piernas. Resulta y pasa que en las noches, es todo lo que yo veía en las noches, que veía tanto, podía ver ángeles y demonios, y hasta el día de hoy todavía lo sigo viendo. Resulta y pasa que ángeles aparecieron de noche, y cuando aparecieron de noche yo al siguiente día ya estaba sano, y la gente decía, no se puede explicar cómo pasó esto, porque este niño no iba a caminar más. Entonces, cuando Dios ha puesto este tipo de facultades dentro de ti, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, he podido ayudar muchísimas personas a encontrar personas desaparecidas, personas que han tenido problemas físicos, emocionales, espirituales, y Dios ha usado y sigue usando a toda persona que pueda tener este tipo de facultad, ya sea que sea de don de ciencia, don profético. Dios usa a aquellas personas, pero cuando usted está buscando de Dios, usted va a salir de este tipo de depresión. Las personas que mayormente tienen este tipo de depresión lo tienen es por causa de la facultad que Dios puso dentro de sí. Y cuando usted logre entender que esto no es una depresión porque está enfermo, porque tiene una patología que no se puede corregir, cuando sepa que lo que Dios puso dentro de ti lo tienes para ayudar a las personas y no para vivir mendigando cariño o amor por causa de esa depresión, cuando lo puedas lograr entender en el nombre de Cristo Jesús, que lo que Dios puso en ti es algo poderoso, y el enemigo te ha tenido engañado y engañada por causa de que si él sabe que esto lo llegas a entender, vas a poder ayudar a muchísimas personas, vas a poder ayudar a muchas personas por causa de que esto es para ayudar, no para vivir oprimido, no para vivir con esa depresión, no para vivir con cosas así en tu vida. Lo que Dios puso en ti es algo grande, y esa depresión no es una enfermedad, es una facultad que Dios puso en ti, pero el enemigo la hace parecer depresión por causa de que tú no la entiendes.
Cuando una persona, vuelvo y repito, cuando una persona se vive escuchando voces, cuando una persona vive viendo sombras, vive viendo cosas que se mueven, cosas así, es porque Dios te ha dado un don de ciencia grande y el enemigo quiere que tú sientas de que estás enfermo o enferma, pero no es así. Tienes una facultad grande de parte de Dios y solamente lo puedes entender a través de lo espiritual, porque el quien lo puso ahí lo puso porque es algo espiritual y se debe entender solamente con el conocimiento espiritual que viene de la palabra de Dios, que viene de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tiene la vida eterna, pero cuando estás seguro en tu vida, cuando has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, cuando te has bautizado, cuando empiezas a perseverar en su palabra, empiezas a perseverar en lo espiritual, tú vas a poder entender que lo que Dios puso en ti es algo grande y no es para tener un temor, sino para reprender aquello que ves, aquello que otras personas no ven, pero tú la ves. Dios lo puso ahí para que reprendieras, no para que huyeras, sino para que reprendieras en el nombre de Cristo Jesús. Pero eso solamente tiene que ser recargado por lo que es espiritual, tanto por la palabra, tanto por el Espíritu Santo, tanto por la obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero ahora en el libro de Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así que Dios te dice, no temas, no te intimides, porque esto Dios lo puso en ti para que sepas que tú puedes ayudar a muchas personas, pero es necesario que busques de Dios para que te autoentiendas, para que te autocomprendas en el nombre de Cristo Jesús. Muchas cosas llegaron a pasar cuando yo era niño y todavía hoy siguen pasando. Hasta la fecha me han visitado ya aproximadamente como 12 pastores en la casa donde yo vivo o en el apartamento donde yo vivo, me vienen a visitar y ellos me dicen, Dios ha puesto un don hermoso en ti, que puedes aconsejar a pastores, puedes aconsejar a profetas, puedes aconsejar. En un día entre estos días me tocó aconsejar a una profeta. La hermana estaba realmente perturbada, pero una depresión que la hizo caer, llegó algo que hizo que cayera en depresión y la hermana ya no tenía esa visión, la visión la tenía perturbada. Y gracias a Dios, Dios me pudo dar palabra para poder darle a ella. Y después de que ella saliera de esa depresión, ella dice, me recuerdo cuando antes que tenía una depresión constante, pero no sabía por qué era. Después que ella entendió de que eso no era una depresión en forma enfermiza, sino que es un talento, un don que Dios puso ahí. Y cuando entendió de que eso era así, eso que ella creía que era una enfermedad, resulta que era una facultad de parte de Dios, era un don de parte de Dios que Dios lo puso ahí. Y cuando lo entendió, cuando empezó a buscar de Dios, cuando empezó a buscar de Él, cuando empezó a buscar de una manera poderosa, ella decía, wow, veo los demonios, veo los espíritus y los reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y los reprendo, ahora no tengo ese miedo, siento la fortaleza del Espíritu Santo, siento su poder dentro de mí. Y cuando veo esos espíritus los reprendo y los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque lo que Dios puso en ti fue algo poderoso. Pero si no estás siendo nutrido por el Espíritu Santo, puedes vivir todo el tiempo en una depresión, viviendo sumergido en una depresión, en un temor constante, en un miedo constante de que vas a morir mañana, de que vas a morir, y escuchando voces que te dicen, mira, vas a morir mañana, vas a morir pasado mañana, o escuchando voces que dicen, mátate, 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 porque el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que si te das cuenta de que tienes algo poderoso dentro de ti, que es algo muy poderoso, él quiere, escúchese bien, el enemigo quiere que tú te mates. ¿Y tú sabes por qué él quiere que te mates? Porque Cristo está. Él vino para hurtar, matar y destruir. Para eso vino el enemigo. ¿Y por qué el enemigo quiere eliminar personas que tienen esa facultad? Porque si la persona llega a enterarse de que tiene un don poderoso, Dios va a utilizar grandemente a esa persona, la va a utilizar grandemente para atacar al mismo enemigo en el nombre de Cristo Jesús.
Y Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para dar libertad al cautivo, para darle vista al ciego, para aquel que tiene la mano seca restaurarlo, para aquel que tiene una pierna recogida, una pierna que parece que no salió de su sitio, o un brazo, o algo, algún tipo de enfermedad, llámese como se llame, a eso vino Cristo, a sanar y a libertar al cautivo de toda cautividad. A eso vino Cristo Jesús, y Él ha puesto en ti algo poderoso y algo grande. Pero sabemos que como estamos hablando de la depresión, vamos a dar unos consejos para salir de la depresión. Habla con una persona, habla con un amigo, no te quedes con eso dentro de ti. Habla con un hermano, habla con una hermana, habla con alguien que te pueda aconsejar en punto número 1. Punto número 2, no tomes decisiones así precipitadas. No, recuerda que todo lo que te dice malos consejos, todo lo que te dice malos consejos a tus oídos, eso que tú escuchas, eso no es de Dios que te está diciendo mátate, hazte daño, mátate, hazte daño. Eso no eres tú, esos son espíritus inmundos que quieren que tú desaparezcas por causa de tu facultad, por causa de lo que Dios puso dentro de ti. Debes de recordar eso. Esos son espíritus inmundos, y debes de saber de que Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que tú vivas porque hay gente que te ama y gente que te quiere en el nombre de Cristo Jesús. Así que no pienses de que hay gente que no te quiere, que no te ama, porque la gente te ama, tu familia te quiere, tu familia te ama. Punto número 3, sé sincero cuando en el momento que vayas a hablar con alguna persona, sé sincero y sincera en lo que vayas a hablar con esa persona, porque una persona sincera se puede aconsejar de una manera correcta, pero aquella persona que no es sincero al establecer una conversación y está en depresión, no se puede aconsejar de manera correcta si aquella persona no es sincero. Punto número 4, piensa siempre en positivo. Cuando el enemigo te quiere hacer pensar negativamente, busca palabra de Dios, busca personas que te puedan aconsejar de manera positiva en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 5, no te encierres en ti mismo. Es importante que no que te vas a quedar encerrado en casa, que te vas a quedar encerrada ahí. No, salga, camine, hable con las personas, dialogue con las personas, muévase en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 6, es necesario moverte, tener un propósito de vida. Tienes que tener un propósito de vida, llenar tu vida con algo que quieras hacer, desenvolverte en algo, sea de una manera de por hobby, sea por una manera de empleo, sea por una manera, algo que te guste, búscalo. Ponte a hacer manos a la obra con eso que te gusta, a trabajar, a servirle a las personas, pero debes tener algo, un propósito de vida en tu vida, y valga la redundancia. Punto número 6, duerma bien. Usted dirá, no, pero es que no puedo dormir, tengo que a juro meterme una pastilla. No, salga en la mañana, haga ejercicio, haga deporte. Algún cuerpo cansado va a querer dormir, agarre sol, que recuerde, agarre sol. Hay gente que anda muy tensa, puede tener mucha electricidad en el cuerpo. Sí, quítese los zapatos, quítese las medias, pueda sentir la grama para que eso se descargue. Estoy hablando de algo científico. Eso que una persona cuando está muy cargada por estrés, es necesario que se quite las medias, es necesario que pueda sentir la grama, pueda sentir el piso que está pisando, valga la redundancia, con la planta de los pies, para que se descargue toda esa electricidad que tiene dentro de sí, para que pueda tener un relax en su cuerpo. Haga deporte, agarre sol en la mañana, porque esto es infalible. Una persona que hace deporte, agarra sol en la mañana, esa persona va a agarrar sueño, porque va a estar completamente tranquilo y va a tener un cuerpo que está cansado, que quiere descansar. Punto número 8, intenta evitar el estrés. Ten las personas alejadas de ti, aquellas personas que te puedan hacer daño, que te puedan hacer malos consejos. Aléjese de todo lo que sea negativo, personas, visiones, cosas que pueda ver en una televisión, cosas que de repente, películas de terror. Aléjese de todo eso. Una cosa muy importante, punto número 9, no busque las drogas, no busque las drogas, no busque ningún tipo de drogas para lo que apagar esa depresión. Punto número 10, busque de Dios.
Busque de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No siga perdiendo el tiempo. Busque de Dios, busque de que conocer de Él, de las bendiciones de Él, de buscarlo a Él, de servirle a Él. Chica, rabacanda, la masella, la masoja, que el enemigo te quiere ver mal, pero Dios te quiere ver bien. Y para ir finalizando, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer esta palabra en el libro de los Salmos, que me dice la palabra de Dios 42:11. Me dice así: porque, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. Después sigue diciendo, pero ahora en el 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Busca de Dios, llénate de Él. Recuerda que todo tipo de depresión que puedas tener es por una facultad grande que tienes dentro de ti, que te lo dice alguien que pasó por muchos psicólogos, pero cuando se pasaba por psicólogo, esos psicólogos quedaban impactados con la palabra que Dios le daba a través de mí, aún siendo muy niño. Y cuando se pudo comprender eso, se empezó a buscar de Dios de una gran manera que no se ha dejado hasta el día de hoy, y puedo entender mi don, puedo entender lo que Dios puso ahí en el nombre de Cristo Jesús, para ayudar, para fortalecer a las vidas, para fortalecer a las almas, para decirle a la gente, toda persona, sea cristiano o no cristiana, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios es para restaurar al alma, al espíritu y al cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para CBS Radio ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista como evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. En el nombre de Cristo Jesús, recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús, y que a las almas, Señor, tú las amas en el nombre de Cristo Jesús. Así que muy buenos días, que tengan muy buenos días. Recuerde que Cristo te ama, recuerda que Cristo te ama, que no se te olvide en el nombre de Cristo Jesús. Él ha muerto en la cruz del Calvario por ti, por mí, porque te ama, te ama, te ama grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Así que muchas bendiciones. Una de las cosas que sé cuando hay mucha depresión es que el enemigo insiste en decirte de que nadie te ama, que nadie te quiere, pero Cristo murió en la cruz de Calvario. Dios dio a su Hijo unigénito para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, Él es el que te entiende más que nadie. Recuerda que Él te ama. Muchos de tus familiares te quieren y te aman, pero nadie te ama como Cristo Jesús. Él te ama grandemente, aún tan fuertemente que Dios a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos. Así que busca de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y recuerda que todo lo que es don espiritual solamente puede ser recargado y entendido por medio de la palabra de Dios. Así que búscalo, es mi recomendación en el nombre de Cristo Jesús, y que Dios te bendiga grandemente, y sigan por las ondas de CBS Radio en el nombre de Cristo Jesús. Así que muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano Rafael. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y si Dios permite estaremos la próxima semana una vez más. Bendiciones.